A continuación presentamos al ingeniero Henry Luna Córdoba, director de Catastro Minero del INGEMET, quien expondrá la Ley 30.428, Evolución del Catastro Minero Nacional. Muy buenas noches. Vamos a cambiar un poco el tema de las presentaciones. En esta primera parte hemos tenido la oportunidad de ver todo el aspecto geológico, que es muy importante, porque nuestro sector justamente se dedica al tema minero principalmente, y por esta razón es que se ha tocado la parte de los yacimientos geológicos y además la carta geológica, que como vemos acá es también muy importante para nosotros como INGEMET. Pero en esta oportunidad vamos a ver el tema del catastro minero, que también está muy vinculado con la Carta Nacional, con la Cartografía Nacional, con la Red Geodésica Nacional, y dentro de INGEMET la Dirección de Catastro está encargada de todo este tema de las brigadas de campo que tienen que establecer puntos o señales geodésicas, que tienen que hacer replanteos de coordenadas y que también tienen que hacer la transformación de coordenadas del sistema PESAT 56 al sistema WGS 84 y viceversa. Vamos a tocar varios aspectos porque todos ellos están vinculados y los vamos a ver desde el punto de vista técnico principalmente, porque el día viernes 3 abogados van a tocar exclusivamente la parte legal. El día viernes se va a analizar toda la ley 30.428, cómo se formulan las concesiones mineras bajo este sistema, y también se va a ver el catastro de áreas restringidas a la actividad minera. Entonces, para hablar de minería necesariamente tenemos que empezar hablando de la tradición minera, y que es parte, la minería es parte también del patrimonio cultural de la nación. Pero también en esta oportunidad no solamente vamos a hablar del patrimonio cultural, sino de que nuestros antepasados también tuvieron un elevado conocimiento de arquitectura, de ingeniería para la construcción de diferentes obras, templos y otras edificaciones, sobre todo de carácter religioso y militar. Y este patrimonio cultural también está representado en la actualidad en todos los museos nacionales. Por otro lado, en el tema minero, la minería peruana se empieza a desarrollar a nivel de mediana minería, de gran minería, a partir de la época de la colonia principalmente, porque es en esta época donde se desarrollan muchos yacimientos y operaciones mineras que todavía están incluso operando. Vemos acá, por ejemplo, este es un mapa de la época de la colonia, y acá vemos también un mapa de la época, un plano de minería subterránea de la época colonial, de la época de la zona de Hualgayoc en Cajamarca. Y también vemos acá una lista de diferentes proyectos mineros de la época de la colonia. Por ejemplo, proyectos de oro, teníamos Zaruma en Ecuador, que todavía están en operación, ¿no? En oro y plata, Guayay, San Juan de Oro, Vilcabamba en el Perú, el de plata, Castrovirreina, que todavía se sigue operando, ¿no? También teníamos el Azogue en Huancavelica. No es que me haya equivocado de poner Huancavelica con H, ¿no? Sino que esta es una copia exacta, fiel de un texto de la época colonial de Fray Buenaventura de Salinas. Y también teníamos proyectos de cobre en Cajamarca y minas de azufre. Entonces, la minería peruana se desarrolla, digamos, con mayor intensidad desde esta época. Por otro lado, cuando hablamos de minería, es importante aclarar que nosotros promovemos lo que es la minería formal. Esta minería formal, para poder desarrollarse, tiene que empezarse primero solicitando una concesión minera. Esa es la diferencia con la minería principalmente informal y la minería ilegal, de que toda esta actividad se realiza bajo el régimen de concesiones, no solamente para
explorar y explotar donde está la concesión minera, sino que para beneficio, para transporte minero y para labor general. Pero también hay 3 actividades que son libres, que no requieren concesión, sin embargo están estrechamente vinculadas, que son la comercialización, el cateo y la prospección, como vemos acá. El INGEMET, por ejemplo, en lo que es en la parte geología de recursos minerales, que se ha expuesto en el primer tema, principalmente se dedica a estas 2 actividades de cateo y prospección, y la comercialización actualmente es libre. Sin embargo, también se requiere en la actualidad demostrar de dónde se ha extraído el mineral para poder comercializarlo. Y acá están todos los tipos de concesiones que existen en la actualidad: la concesión minera, tanto para exploración como para explotación, la concesión de beneficio, la concesión de labor general y la concesión de transporte minero. De estas concesiones, la concesión de labor general prácticamente es parte de la historia, porque en la actualidad no tenemos concesiones de labor general. Estos se dieron con las legislaciones antiguas, pero sí tenemos concesiones de beneficio, concesiones de transporte minero y las concesiones mineras. Una cosa importante también a nivel de jurisdicción es de que nosotros, a nivel de INGEMET, conjuntamente con las regiones, otorgamos las concesiones mineras. En el caso del INGEMET para el régimen general, y en el caso de las regiones para la pequeña minería y para la minería artesanal formal, ¿no? También el Ministerio de Energía y Minas con las regiones otorgan las concesiones de beneficio, las concesiones de labor general y las concesiones de transporte minero. Y esto es importante, ¿por qué razón? Porque estamos hablando de una nueva ley, ¿no? 30.428, y esta ley también exige al INGEMET, le pide al INGEMET que transforme las coordenadas no solamente de las concesiones mineras, sino de las concesiones de beneficio, las concesiones de labor general y las concesiones de transporte minero. Y acá vemos los 3 estratos que existen en la minería peruana: el régimen general, la pequeña minería, la minería artesanal, donde están diferenciados en función al tamaño de las concesiones, a las hectáreas, y en función a la capacidad productiva. Acá tenemos que para la minería artesanal se pueden solicitar hasta 1000 hectáreas y se puede producir hasta 25 toneladas métricas por día. La pequeña minería se pueden solicitar hasta 2000 hectáreas y se pueden procesar hasta 350 toneladas métricas por día. Y el régimen general, que tiene más de 2000 hectáreas y se puede también procesar más de 5000 toneladas métricas por día en el caso de la gran minería, y hasta 5000 toneladas en la mediana minería. También acá están los estándares para lo que son canteras de material de construcción y para lo que es minería aurífera aluvial. Como vamos a hablar de la ley 30.428, que está referida a coordenadas, entonces es importante también que ustedes refresquemos los conocimientos en lo que es aspectos cartográficos, porque ustedes representan a empresas mineras, tienen una oficina de topografía, tienen una oficina de propiedades mineras, donde están los operadores trabajando con teodolitos, están trabajando a partir de la Red Geodésica Nacional, están elaborando planos, pero es importante también que los abogados también conozcan cómo se genera esta información cartográfica. Para cualquier ubicación y para cualquier tipo de catastro es importante tener en cuenta estos 4 elementos. Para poder representar un punto en cualquier parte del territorio se requieren o coordenadas geográficas, también se requieren proyecciones cartográficas para los planos. Es importante tener un sistema de coordenadas. En el caso del Perú, nosotros trabajamos con las coordenadas universal transversal de Mercator. También es importante conocer qué es un sistema de referencia geodésico, qué es un datum, un elipsoide,
y este sistema nuevo que vamos a usar en el INGEMET, que es el sistema WGS 84. Cuando hablamos de coordenadas geográficas, nos estamos refiriendo a lo que es la latitud, ¿no?, horizontalmente, y lo que es la longitud verticalmente. Para efectos cartográficos, siempre nosotros vamos a tomar como referencia una figura conocida como la elipse, y esta elipse se divide en la parte central, que corresponde al Ecuador, y se denomina Ecuador justamente porque coincide con el país vecino de Ecuador, y también tenemos un meridiano para efectos de medir también la longitud, y el meridiano que se toma como referencia viene a ser el meridiano de Greenwich, que queda en Inglaterra. Entonces son los puntos de referencia para las coordenadas geográficas. Estas coordenadas geográficas hay que representarlas en un mapa, ¿no? Entonces, como la Tierra es redonda, es una esfera, nosotros tenemos que convertirla en un plano, proyectarla sobre una mesa o sobre una pared. Entonces tenemos este mapa, este mapa, para esto nos auxiliamos de una serie de meridianos y paralelos en forma de malla. Acá tenemos, por ejemplo, esto es lo que les mencionaba, el mundo, con toda la representación cartográfica, lo que conocemos como el mapa mundi. Hay diferentes tipos de proyecciones. Por ejemplo, hay proyecciones cónicas para los polos, hay proyecciones cilíndricas para la parte central y hay proyecciones azimutales. Son estas tres clasificaciones de proyecciones cartográficas. Acá tenemos estas proyecciones cartográficas. La más antigua es la proyección de Peters de 1856, proyección de Robinson, proyección de Mercator de 1569. Esta es la que usamos actualmente, pero acá vemos el cilindro vertical. La proyección UTM es con el cilindro horizontal, que vamos a ver más adelante. También tenemos proyecciones cónicas, principalmente para los polos, y acá tenemos las proyecciones azimutales. Todos estos tipos de proyecciones nos permiten graficar, digamos, este mapa mundi y proyectarlo en un plano. Como les mencioné, en el Perú nosotros trabajamos con este sistema de coordenadas, las coordenadas universal, transversal de Mercator. ¿Cuál es la diferencia con las coordenadas geográficas? Que en este caso, en las coordenadas universal, transversal de Mercator, se trabaja con metros, no con grados, ¿no? Entonces, para efectos cartográficos, ¿qué se ha hecho? Este mundo, en forma de circunferencia, ¿no?, se ha proyectado sobre un plano, y acá vemos el mundo proyectado sobre un plano. Algo así como tener una naranja, sacar la cáscara y proyectar en la cáscara, digamos, la forma de las capas que tienen, ¿no? En este caso, para efectos cartográficos, el mundo se divide en 60 zonas. Entonces, sabemos que la circunferencia tiene 360 grados. Cada zona geográfica, entonces, tiene 6 grados, ¿no? Entonces, y también cada zona geográfica, por esa razón ustedes cuando formulan un petitorio minero, ¿no?, les piden que identifiquen en qué zona se ubican, ¿no? El Perú está ubicado entre las zonas geográficas 17, la zona geográfica 18 y la zona geográfica 19. También acá vemos con mayor amplitud, ¿no?, el Perú ubicado entre las zonas 17, entre las zonas 18 y entre la zona 19. 17 el norte del país, 18 el centro del país y 19 el sur y la selva peruana. También cada zona geográfica tiene un centro que se llama como meridiano central, y para dar coordenadas se han establecido estándares
que vemos acá, hay un libro, hay un tomo exclusivamente para explicar cómo se obtienen estas coordenadas UTM, pero de manera resumida podemos ver que para efectos cartográficos cada zona geográfica está dividida en un centro que es un meridiano central, y este meridiano central opta el valor de 500.000 metros. De 500.000 metros hacia acá se extiende y hacia acá disminuye. Por eso, más o menos, si ustedes cogen cualquier carta nacional, siempre los valores fluctúan entre 300.000 hasta 800.000, más o menos, ¿no? Otra cosa importante es que para efectos también cartográficos se ha tomado, acá el Ecuador es el centro, debería ser 0, y para acá los valores deberían ser negativos. Pero para efectos cartográficos se coloca un valor de 10.000 metros, 10 millones de metros en la parte del Ecuador, y a partir de 10 millones empieza a bajar hasta los 0 metros, ¿no? Entonces, nosotros, si vemos el mapa del Perú, las coordenadas fluctúan entre 10 millones más o menos hasta 7 millones aproximadamente, ¿no? Entonces, otro concepto importante es el sistema de referencia geodésico. En la actualidad, nosotros, para hacer cualquier tipo de levantamiento topográfico, lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer de la manera clásica, usando los teodolitos, los distanciómetros, las estaciones totales, pero también lo podemos hacer usando los satélites artificiales. Pero normalmente para poder dar coordenadas, siempre partimos de puntos de referencia conocidos, puntos, por ejemplo, de la Red Geodésica Nacional. A partir de estos puntos de la Red Geodésica Nacional, nosotros damos coordenadas en todos nuestros proyectos mineros, a todas nuestras operaciones, a todas nuestras labores subterráneas y a todo nuestro catastro minero. Entonces, por otro lado, para un sistema de referencia geodésico también hay que tener en cuenta qué elipsoide y qué geoide se ha tomado como referencia. Entonces, en el caso también de estos sistemas de referencia, en el caso peruano, nuestro elipsoide que hemos venido utilizando hasta el 30 de abril de este año, o sea, ha sido el elipsoide internacional. ¿Y qué datum hemos venido utilizando? Hemos venido utilizando el datum provisional sudamericano de 1956, el PESAT 56. También se le conoce como la canoa, porque es un punto que queda en Venezuela, la canoa que está en Venezuela. Y este punto, ¿desde cuándo venimos utilizando este sistema? Desde 1957, ¿no? Entonces, por eso nosotros como Registro Público de Minería, como INAC y como INGEMET, hemos tenido que usar y adecuarnos a este sistema. Entonces, cuando les hablo del sistema, del elipsoide 56, del elipsoide internacional y del punto astronómico, en este caso el provisional sudamericano de 1956, el PESAT 56, esto nos ha permitido graficar y dar coordenadas a nuestra red geodésica clásica. Sin embargo, en la actualidad ya se ha evolucionado. Todos los países americanos y todos los países del mundo nos hemos puesto de acuerdo para tener un solo sistema, un sistema único. Este sistema único toma como referencia el centro de masas de la Tierra, y este sistema también se conoce como el sistema WGS-84. Entonces, hay dos orígenes. Por un lado está el origen antiguo, referido al PESAT 56, y por otro lado tenemos un origen geocéntrico mundial que está referido al sistema WGS-84. Y aquí viene el trabajo que tenemos que hacer nosotros, los ingenieros, los topógrafos, los geodestas.
es que para cualquier ubicación en cualquier parte del planeta, nosotros podemos hacerla usando este sistema geocéntrico WGS84, pero también lo podemos hacer usando este sistema PESAT-56 para el caso de Perú, para el caso de Venezuela y para el caso de Ecuador y parte de Chile. Entonces, el trabajo que ha tenido que hacer el INGEMET, al igual que el Instituto Geográfico Nacional, es buscar parámetros que permitan transformar de este sistema local a este sistema geocéntrico. Y en eso consiste el trabajo que hemos desarrollado en el INGEMET en estos últimos años. Acá vemos los diferentes datums que existen, los más comunes. Por ejemplo, acá tenemos en Europa, su datum antiguo era el ED50 de 1950. En América del Sur, sobre todo para Perú, Bolivia y Venezuela y parte de Chile, usábamos el PESAT-56. En Estados Unidos, el NAD-83, el WG-84, que nace también en el 1984, y también tenemos el ETRS-89, el CIRGAS, pero todos estos sistemas prácticamente toman como referencia este sistema WGS-84. Acá podemos observar justamente el punto de la canoa ubicado en Venezuela, que es el datum con el que hemos venido trabajando desde 1957, ¿no? A partir de la canoa se hizo esta red recorriendo Venezuela, recorriendo Colombia, recorriendo Ecuador, Perú. Como vemos acá, nuestra red geodésica nacional se ha desarrollado principalmente en la zona de la costa y en la zona de la cordillera de los Andes, pero no hay recubrimiento cartográfico ni red geodésica en la parte de la selva. Y acá vemos también en otros países cómo han hecho su red geodésica antigua. En el caso de Chile, su datum estaba referido a Chua, que está en Paraguay, en Brasil, ¿no? Chua, y este sistema local SAT-69. Entonces, estos son sistemas locales. Otro concepto importante que vamos a requerir para este tema de transformación de coordenadas es también conocer cómo ha evolucionado la Carta Nacional. ¿Y esto por qué razón? Porque, como les mencioné, nosotros desde 1991, cuando se crea el sistema de cuadrículas, ustedes para solicitar concesiones mineras toman como referencia la Carta Nacional y toman como referencia el cuadrillado de la Carta Nacional. Entonces, acá está la evolución de esta Carta Nacional. Sin embargo, si vemos acá, en esta evolución falta un dato muy importante. ¿En qué momento se empezó a usar el PESAT-56 y en qué momento se empezó a utilizar el elipsoide internacional que hemos venido utilizando en nuestro catastro antiguo, ¿no? Entonces, como no existía esto en la parte histórica de la evolución que muestra el Instituto Geográfico Nacional, traté de investigar un poco y encontré esta información importante del año 1957, donde en aquella época el Instituto Geográfico Nacional se llamaba Instituto Geográfico Militar, y es en esta época en que se hace un convenio con Estados Unidos, con empresas, para empezar a realizar utilizar la aerofotogrametría, ¿no? Y recién a partir de 1958 es que se define que para fines cartográficos la Carta Nacional está referida a estos parámetros: al elipsoide de referencia internacional de Hayford, al datum horizontal la canoa de Venezuela, el datum vertical es el nivel medio del mar,
el sistema de proyección Universal Transversal Mercator, la escala 1 en 100.000, el método de restitución estereofotogramétrica y el formato de cada hoja 30 grados de altitud por 30 minutos de altitud por 30 minutos de longitud. Cada carta nacional tiene aproximadamente 54 kilómetros por 54 kilómetros, si hablamos en metros, ¿no? Entonces, pero a nivel de grados, tiene 30 minutos por 30 minutos. Entonces, estos aspectos cartográficos son importantes para entender cómo ha ido evolucionando el catastro minero nacional. Las primeras concesiones, como ustedes saben, se otorgan en la época de la colonia. En esta época, la norma minera eran las ordenanzas de minería. Y si ustedes ven las ordenanzas de minería de la época colonial, tenían 10 títulos. Y acá, en estas ordenanzas de minería, nos decía, por ejemplo, cómo se realizaban lo que podríamos actualmente decir en la Ley General de Minería, cómo se realizaba el cateo, la prospección, la exploración, los descubrimientos, el registro, la identificación de los límites de los derechos mineros, cómo se materializaba físicamente con estacas, las áreas comunes entre concesiones conocidas como demasías, cómo se realizaban las medidas y cómo se establecían los hitos, ¿no? También tenemos otros temas más vinculados con la autoridad que regía la actividad minera, el tema de seguridad, etc. Y también se hablaba en aquella época, lo que actualmente se ha dado, por ejemplo, en el caso de Toromocho, donde se ha tenido que trasladar la población a otra localidad, ¿no? En esta época también ya se hablaba de despoblados, ¿no? Entonces, toda esta son las ordenanzas de minería. Pero el catastro propiamente empieza a partir de 1900, cuando se le encarga esta función al Cuerpo de Ingenieros del Perú, ¿no? También se intensifica, en esta época eran catastros locales, ¿no? A partir de 1950 ya se hacen catastros regionales, por ejemplo el catastro de Toquepala, el catastro de la zona de San Miguel, en Cerro de Pasco, de Tamboras, en el norte del Perú, entre otros. Acá, con el decreto legislativo 1880-1971, ya se empiezan a incorporar los conceptos de coordenadas UTM. Recién acá empezamos a utilizar el concepto de coordenadas UTM. Antes no se hacía referencia a las coordenadas, pero estas coordenadas principalmente se utilizaron para darle ubicación a los derechos mineros ubicados en selva y ceja de selva. Y no, como en esa época no existían cartas nacionales, o existían pero no estaban tan perfeccionadas, lo que se usaban eran las fotocartas. En el caso de Madre de Dios, principalmente, donde se utilizó para los denuncios mineros de Madre de Dios. A partir del decreto legislativo número 209 de 1980, ya se oficializa el uso de coordenadas, ya se habla en la 14ª disposición transitoria de esta norma, se establece que los derechos mineros tienen que identificarse con coordenadas UTM, pero de carácter provisional. A partir del 1991, con el decreto legislativo 708, se cambia el sistema para el otorgamiento de concesiones, nos olvidamos del punto de partida, del punto de referencia, de las visuales, y empezamos a usar la cuadrícula UTM. A partir de 1996 se da la Ley de Catastro Minero Nacional, que permite darle coordenadas a todas estas concesiones, empezando por las de la época de la colonia y pasando por todos estos decretos legislativos. Esto nos ha facilitado la vida. ¿Por qué razón? Porque recuerden que antes de 1996 se hablaba mucho de que las concesiones se movían, porque las concesiones tenían hasta 4 o 5 ubicaciones. Por ejemplo, tenían coordenadas dadas por el Proyecto Catastro Minero Nacional,
coordenadas dadas en la diligencia de delimitación, en la diligencia de verificación del punto de partida, en la diligencia de relacionamiento de campo, con la 14ª disposición transitoria, con el proyecto Catastro Minero Nacional. Es decir, habían 4 o 5 coordenadas. Entonces, en la ley número 26.615 es la ley que nos ha permitido ordenar el Catastro Minero Nacional. Y otra cosa importante es que le da valor jurídico a las coordenadas obtenidas, porque estas coordenadas se inscriben en el registro público y adquieren valor jurídico. Entonces, a partir de esta ley, prácticamente ya nos hemos olvidado del punto de partida, del punto de referencia, de las visuales, y cuando queremos resolver conflictos o superposiciones entre derechos mineros, lo hacemos directamente en gabinete, porque todas estas concesiones tienen coordenadas definitivas. Y esta es la nueva ley que acaba de aprobarse el 30 de abril, la ley 30.428, que también va a modificar algunos aspectos vinculados con el otorgamiento de las concesiones mineras. Vemos rápidamente cómo este era el sistema antiguo que les mencioné, que se ha venido utilizando antiguamente, del punto de partida, el punto de referencia, de las visuales, usando métodos topográficos, usando la brújula para verificar las visuales, usando equipos de topografía clásica, niveles, teodolitos, las estaciones totales, ya lo último que llegó en 1980. A partir de 1978 recién se empiezan a utilizar coordenadas y también se empieza a elaborar la Carta Nacional con métodos fotogramétricos. De 1981 a 1991, ya en los denuncios se empieza a identificar la ubicación de los derechos mineros referidos a la Carta Nacional. Entonces acá vemos que, por ejemplo, a partir de la ley 109, vemos como en la parte superior derecha ya se empieza a graficar croquis de ubicación, la hoja 24M de jauja a escala 1 en 100.000, y acá vemos la ubicación de esta concesión minera. Pero faltaba algo para que esto quede definitivo. Esto era solamente un croquis de ubicación, ¿no? Entonces, todavía existía la posibilidad de que al momento de realizar la verificación del punto de partida o al momento de realizar la delimitación, este croquis podía cambiar esta ubicación, ¿no? Entonces, esto es parte, felizmente, ya de nuestro pasado, ¿no? Otro hito importante en el tema catastral estuvo a cargo del proyecto Catastro Minero Nacional. Este proyecto Catastro Minero Nacional empezó en el INGEMET en 1979. A partir de 1982 pasó a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas y funcionó hasta 1991. Con este proyecto de Catastro Minero Nacional dimos coordenadas aproximadamente a 4.000 concesiones mineras. Y también se le dieron coordenadas, se transformó las coordenadas de fotocarta a carta nacional de Madre de Dios. Se hizo transformación de coordenadas. Acá tenemos la primera transformación de coordenadas de fotocarta a carta nacional, que lo hizo el proyecto Catastro Minero Nacional. Entonces, en esta época nosotros todavía no trabajábamos con la tecnología satelital, solamente trabajábamos con lo último, que era la tecnología electrónica, los distanciómetros, las estaciones totales, los prismas y los radios para comunicarnos entre señales geodésicas. Otra cosa importante es que en el catastro del pasado teníamos que escalar a 4.000, 5.000 metros, como ven, a la parte más alta de los cerros, para poder llegar a ubicar estos hitos, y a partir de estos hitos empezarle a dar coordenadas a los derechos mineros. Acá más o menos está identificado todo el proceso que se establece para dar coordenadas, que lo hacía el proyecto Catastro Minero Nacional, pero que ustedes lo pueden hacer también como empresas.
Por ejemplo, hay representantes de Marsa, hay representantes de Poderosa, de otras empresas acá, ¿no? Tranquilamente, si ustedes siguen esta secuencia, van a tener su catastro ordenado. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, para hacer un catastro, lo primero que se requiere es tener toda la información de los expedientes mineros, antiguos, actuales, ¿no? Otra cosa, tener redes de triangulación antiguas, tener catastros antiguos, catastros zonales, catastros locales, todo esto. En segundo lugar, hay que planificar los levantamientos topográficos con equipos, qué equipos vamos a utilizar, si vamos a utilizar la tecnología clásica, si vamos a utilizar la tecnología satelital. Luego, es importante reconocer en el campo las señales geodésicas que vamos a tomar como referencia para dar coordenadas a nuestros derechos mineros. Otra cosa importante es que a partir de puntos de la Red Geodésica Nacional, ustedes pueden establecer, por ejemplo, puntos en la zona donde están sus campamentos, en la zona donde están sus principales labores mineras, en la zona donde están sus tajos, para que puedan tener estos puntos como referencia para densificar su levantamiento local, o también pueden tener su estación permanente si usan la tecnología satelital. Y luego, la información, ya ustedes pueden realizar su levantamiento catastral minero y luego tener las coordenadas de sus derechos mineros y poder graficarlas en un catastro y poder, usando la tecnología GIS, poder tener toda su información histórica, administrar toda esa información. Entonces, esta es la receta que tienen que seguir si quieren ustedes tener ordenado su propio catastro, ¿no? Esto nosotros lo hacíamos, pero a nivel nacional, pero ustedes lo pueden hacer a nivel de su catastro. Hay empresas de la gran minería que nos han ido a preguntar, por ejemplo, cómo ordenar nuestro sistema de concesiones que tenemos, dicen, ¿no? Una cosa importante es, para ordenarlo, es que tengan una base topográfica común para todos sus derechos mineros. No usen diferentes puntos, sino tengan una base común. Si no hay puntos de la Red Geodésica Nacional, pueden contratar los servicios del Instituto Geográfico Nacional para que les establezca una base topográfica, pero de carácter oficial, ¿no? de primer orden o de orden cero. Y a partir de esa base, ustedes ordenen todos sus campamentos, sus operaciones, sus plantas de beneficio, etc., ¿no? Acá está, nosotros una vez que lo que les estoy explicando lo hacíamos, ¿no? No está en los libros, sino lo hacíamos. Nosotros cogíamos una base topográfica de la Red Geodésica Nacional. A partir de esta base establecíamos una poligonal de las principales zonas mineras. Estos puntos que están acá venían a ser nuestros puntos de control suplementario, o sea, puntos que los monumentábamos físicamente, establecíamos hitos y les poníamos una placa para identificarlos. Y teniendo esta red local, yo empezaba recién a densificar y a darle posición a mis derechos mineros. En aquella época teníamos que enlazar los puntos de partida, los puntos de referencia. En la actualidad ya ustedes no necesitan hacerlo, porque sus derechos mineros antiguos ya tienen coordenadas, ya están inscritas en el registro. Si las hicieron bien o las hicieron mal, ya no es problema, ¿no? Recuerden que muchos de ustedes, cuando les pidieron que presenten sus coordenadas, lo que hicieron fue lo más fácil, su declaración jurada, ¿no? Coordenadas que muchas veces no las obtuvieron en el campo, sino las obtuvieron en el gabinete de una carta nacional o tomando como referencia alguna triangulación. Pero lo importante es que esas coordenadas actualmente están inscritas en el registro público. Entonces, las operaciones que tienen que hacer ahora ya no es verificar puntos de partida, puntos de referencia, sino que tienen que, a partir de estas bases topográficas, tienen que replantear estas coordenadas en el terreno. Sobre todo cuando se trata de yacimientos auríferos, por ejemplo, ¿no? Donde ustedes tienen que tener
la precisión necesaria y porque tienen vecinos, entonces para evitarse conflictos correspondientes. Entonces, de alguna manera, acá también resume lo que ustedes podrían hacer en sus empresas mineras, ¿no? Para poder tener su propio catastro local. A partir de 1993, recién en el Registro Público de Minería empezamos a utilizar la tecnología satelital, la tecnología GPS, ¿no? Y adquirimos los primeros equipos geodésicos, los Trimble 4000, también adquirimos los GeoExplorer, también adquirimos software para el procesamiento de los datos, ¿no? Y por otro lado, el Instituto Geográfico Nacional empezó a establecer estaciones de rastreo permanente en el territorio nacional. Por ejemplo, acá, si ustedes van a utilizar la tecnología satelital, pueden utilizar, por ejemplo, los datos de la estación de rastreo permanente del IGN, que está, ¿no? Acá, y en un radio de 500 kilómetros, pueden usar como referencia para procesar su información y dar coordenadas. Entonces, toda esta tecnología que empezó en 1993, hoy día ya es conocida. Pero en 1993, cuando se empezó a utilizar esta tecnología, surgieron algunos inconvenientes, porque la tecnología era nueva. Los peritos no estaban bien capacitados en el uso de esta tecnología, ¿no? Habían diferentes formas de calcular las coordenadas, de transformar las coordenadas. Felizmente eso se ha ido estandarizando con las normas técnicas y actualmente ya no existen problemas en el uso de esta tecnología. Por otro lado, recién el Instituto Geográfico Nacional, a partir de 1996, empieza a tener sus primeros puntos de la Red Geodésica Nacional en el sistema WGS84. Nosotros, como Registro Público de Minería, los ganamos, porque recuerdan que en los 90 hablábamos de la Red Geodésica Minera, ¿no? Es una red que nosotros establecimos tomando como referencia la Red Geodésica Nacional y dándole coordenadas en el sistema WGS84. Y esa Red Geodésica Minera nos permitió determinar parámetros para transformar coordenadas del sistema 56 al sistema WGS84. Entonces, ahora que se ha dado esta ley 30428, nosotros no estamos asustados en la implementación. ¿Por qué razón? Porque los parámetros para transformar coordenadas ya se aprobaron en dos paquetes. Uno en 1999, un grupo de 8 parámetros, de 8 zonas, y el otro grupo en el 2001, ¿no? Que dio 3 parámetros más, ¿no? Entonces son 11 zonas catastrales, y justamente son las zonas, estas 11 zonas catastrales abarcan la zona donde estaba la red geodésica antigua y también las zonas mineras principalmente. En estas zonas que vemos acá de la parte de selva, de bosque puro, no hay coordenadas porque no hay red geodésica antigua, ¿no? Entonces tenemos que utilizar otra metodología para transformar coordenadas. Y acá está este software que se creó prácticamente, el RPM Trans, porque lo hizo el Registro Público de Minería, ¿no? Permitía para los peritos mineros transformar coordenadas de puntos geodésicos y poder transformarlos de un sistema a otro sistema. También en 1993 a 1995, como la tecnología GPS era nueva, tuvimos que salir al campo a dar cursos de capacitación relacionados con el uso de esta nueva tecnología. En la actualidad vamos a tener que hacer lo mismo, pero para refrescarles a ustedes los conocimientos para que puedan transformar sin ningún problema sus derechos mineros de un sistema a otro sistema, ¿no? Pero acá en el año 2006 hay una norma que da el Instituto Geográfico Nacional, que es una resolución jefatural del año 2006. ¿Y qué es lo que nos dice esta norma?
que a partir de esta fecha solamente se podía trabajar con la red geodésica en el sistema WGS84, ya no en la red PESAT 56, ¿no? Entonces, acá nos generó algunos inconvenientes, ¿no? Pero felizmente, como nosotros teníamos estos parámetros de transformación de un sistema a otro sistema, se nos ha facilitado el trabajo. Entonces, esto, digamos, es el origen de que el INGEMET y otras instituciones públicas, por ejemplo, el Catastro Rural, COFOPRI, las municipalidades, hayan migrado del sistema 56 al sistema 84. ¿Por qué nosotros no lo hicimos antes? Si ya teníamos el RPM-Trans, teníamos las fórmulas para transformar, no lo hicimos porque recuerdan que nuestras coordenadas tienen carácter definitivo con la ley 26615, Ley de Catastro Minero Nacional. Y esta norma es una resolución jefatural del Instituto Geográfico Nacional, o sea, una norma de menor nivel. Nosotros, para poder pasarnos a un sistema, a cambiar de coordenadas, hemos tenido que tramitar en el Parlamento una nueva ley. Y esta ley prácticamente se empezó a tramitar a partir del 2011 para adelante. Y recién el año pasado se aprobó en la Comisión de Energía y Minas, y este año recién el Ejecutivo la ha firmado, ¿no? Entonces ha habido un proceso de prepararnos para la aplicación de esta ley. Entonces, el presente del Catastro Minero Nacional entre el año 1992 a 1995 es que dividimos el país en cuadrículas, tomando como referencia este cuadrillado mundial. El Perú dividido en cuadrículas, tomando como referencia esta cuadrícula mundial, y también hasta el año 2006 trabajábamos con la red antigua, con la red PESAT 56. A partir de 1991, el Perú se divide en cuadrados de 1000 metros por 1000 metros. Y acá están los conceptos que hemos visto anteriormente de zonas cartográficas, del IPSOI, desde el DATUM, acá se repiten. Por esa razón es que les he dado una clase previa sobre estos conceptos, ¿no? Y acá vemos cuál era el marco de referencia entre el 1992 hasta el 30 de abril. Este ha sido nuestro marco de referencia. Tomábamos como referencia la cuadrícula de 100 hectáreas, o sea, de 1000 metros por 1000 metros. Tomábamos como referencia el elipsoide de International Hartford. Tomábamos como referencia el datum PESAT 56 y las coordenadas UTM. Para esto tomábamos como referencia también las cartas nacionales a escala 1 en 100.000. El Perú está dividido en 500 cartas nacionales. Acá está todo el proceso que ustedes han seguido para formular petitorios mineros. Siempre nosotros les recomendamos que antes de formular petitorios mineros vayan al campo, tengan coordenadas y recién vayan al catastro para verificar si las áreas están libres o están superpuestas antes de solicitar sus concesiones mineras. También entre 1992 al 2016 los peritos mineros han tenido que adecuarse a estas normas y especificaciones técnicas, donde se les permitía trabajar con el sistema clásico o con el sistema WGS 84, pero cuando usaban este sistema 84 tenían que transformar las coordenadas al sistema PESAT 56. En el futuro ya no va a haber necesidad de transformar del sistema 84 al PESAT 56, porque ya solamente vamos a trabajar en este sistema único que es el WGS 84. Estos son los decretos supremos del año 99 que les hacía referencia, y del 2002, donde se aprueban 8 zonas catastrales mineras y en este caso 3 zonas catastrales mineras. Estos parámetros también se conocen como parámetros de Hayes. Para muchos que están trabajando en temas de propiedades, en la época de los 90 teníamos un investigador que es el ingeniero Jorge Hayes Pérez Salvela,
que hizo es que apoyó en este trabajo de investigación al Registro Público de Minería y que por eso su nombre se le dieron a estos parámetros de transformación. En la ley 30.428 también se hace referencia a Hayes. ¿Y qué se dice, por ejemplo? Si ustedes dudan del procedimiento que nosotros vamos a emplear, que hemos empleado para transformar las coordenadas, ustedes pueden usar estas fórmulas de Hayes, ¿no? O sea, pueden calcular con estas fórmulas de Hayes y verificar si están de acuerdo, aceptan nuestras coordenadas, y si no están de acuerdo, pueden observarlas, ¿no? Pero yo creo que no es necesario porque ya se ha hecho un control de calidad muy estricto y prácticamente se han tomado estos parámetros para transformar las coordenadas. Estas son las 11 zonas catastrales, las que tienen parámetros de transformación, son las que están con color amarillo, ¿no? Y estas zonas son las zonas donde no hay parámetros de transformación, entonces acá tenemos que aplicar otro tipo de fórmulas. En este caso, las fórmulas que usamos para este tema, estas zonas donde felizmente no hay derechos mineros, son las fórmulas que se usan en el ARGIS, por ejemplo, ¿no? Entonces, son fórmulas universales ya. Pero para el resto del país estamos utilizando estas fórmulas que han sido oficializadas por el Instituto Geográfico Nacional y por el Ministerio de Energía y Minas en 1999 y el año 2002. Este fue el software que se usó, que han venido usando los peritos mineros para cuando iban al campo, ¿no? Para establecer puntos de control, ¿no? Señales, han venido utilizando este software. También ustedes, para formular sus peritorios mineros, también antes iban con su GPS, tomaban coordenadas 84 y tenían que transformar las coordenadas 84 al sistema 56 para poder solicitar sus concesiones. A partir de julio de este año ya no es necesario, ustedes pueden usar libremente sus GPS en el sistema 84 solamente. Ya no van a requerir transformar porque todo el catastro minero va a estar en el sistema WGS84. O sea, nos va a simplificar el proceso para el otorgamiento de concesiones mineras. También mediante esta ley se va a dar coordenadas a las concesiones mineras de beneficio, de labor general y de transporte minero. Les estamos dando coordenadas tanto a las concesiones antiguas formuladas antes de 1991 como a las concesiones formuladas de acuerdo al sistema de cuadrículas del año 1991, ¿no? Entonces, ahora, a partir de julio, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros decimos, este es el sistema antiguo. Siempre nos hemos estado acostumbrando a decir, el sistema antiguo son los puntos de partida, los puntos de referencia, las visuales, todos los derechos mineros solicitados antes de 1992. Y estos eran nuestros derechos mineros bajo el sistema de cuadrículas. A partir de julio, todo esto, tanto estos petitorios como estas concesiones antiguas, para ustedes también van a ser derechos antiguos. Son los derechos mineros que están actualmente en el sistema 56 y que el INGEMET les ha transformado coordenadas en el sistema WGS84, ¿no? O sea, ya son parte del pasado, ¿no? Y a partir de, este es el futuro del catastro minero nacional. Entonces, en el futuro del catastro minero nacional, nosotros, como les mencioné, de acuerdo a esta resolución jefatural, hemos tenido que migrar del sistema 56 al sistema WGS84, como lo han hecho otras entidades públicas. El IGN nos dio 5 años para realizar esta migración, ¿no? Y el año 2011 nos dijo, ya acabó el plazo. O sea, a partir de ahora, yo ya no voy a vender cartas nacionales en 56. Tampoco voy a vender red geodésica en el sistema 56. Entonces, cuando ustedes van al IGN, ya no encuentran información PESAT 56, ni solamente todo está en el sistema WGS84. Entonces, acá esto les va a facilitar el trabajo para el futuro. Ya no van a necesitar
estar transformando coordenadas, ¿no? Pero sí nos ha dado trabajo a nosotros como Ingemet, porque esta ley 30.428 nos pide a la Dirección de Catastro Minero que elaboremos un informe, que le demos coordenadas a los 45.000 derechos mineros, ¿no? Lo que les mencionaba, tenemos dos sistemas diferentes, un sistema PESAT 56 y tenemos un sistema WGS 84. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué va a pasar? ¿No? Acá está, la diferencia es de que el sistema geocéntrico tiene el centro de masa de la Tierra y el sistema 56 toma como referencia la canoa de Venezuela. Pero finalmente, ambos sistemas permiten dar coordenadas a los derechos mineros. No es que los derechos mineros PESAT 56 estén mal formulados. Sus coordenadas van a seguir, digamos, teniendo carácter oficial, van a seguir teniendo carácter jurídico, porque van a seguir, están inscritas en el registro público. Pero ¿qué vamos a hacer? Aparte de que sus derechos mineros tengan coordenadas en el 56, les vamos a dar coordenadas en el sistema WGS 84. Es decir, sus derechos mineros van a tener dos juegos de coordenadas, ¿no? Si por A o B ustedes dudan de las coordenadas 84 que nosotros hemos calculado, sus coordenadas 56 van a permanecer, van a tener valor jurídico, porque van a seguir inscritas en el registro público, ¿no? Acá he hecho un cuadro comparativo entre el catastro minero antes de la ley y el catastro minero futuro después de la ley. Por ejemplo, podemos decir, comparando, hasta el 30 de abril hemos usado el UTM PESAT 56. A partir del 30 de abril, de julio, vamos a usar el sistema 84. Este sistema 56, ¿por qué no se usa? Porque ya en este momento es un sistema que ha quedado obsoleto, ¿no? Y en el mundo lo que se usa es el sistema, lo que prevalece es este sistema WGS 84. La base legal para el sistema de cuadrículas fue la resolución ministerial 320/91. La base legal para el sistema de cuadrículas WGS 84 es la ley 30.428, ¿no? Mediante esta resolución jefatural del año 2011 se dio por concluida la red 56 y la carta en PESAT 56, ¿no? Y referida al elipsoide internacional, ¿no? A partir de ahora todo va a estar en el sistema WGS 84, pero como les vuelvo a recalcar, sus derechos mineros van a tener dos juegos de coordenadas, uno en el 56 y otro en el sistema 84. Entonces, esto le da validez jurídica, ¿no? Entonces, y finalmente, la Carta Nacional PESAT 56, que se ha venido utilizando tomando como referencia para la formulación de peritorios mineros, ya quedó obsoleta. A partir de ahora, ustedes compren en el Instituto Geográfico Nacional la carta WGS 84. Entonces, compren esa carta y a partir de ahora van a tomar como referencia para formular sus petitorios y ya no van a tener ese problema que han tenido ustedes, sobre todo sus topógrafos, que han tenido que trabajar con dos cuadrículas diferentes, o sea, porque las cartas que vendía el IGN estaban en 84, pero como los derechos mineros se formulaban en 56, han tenido que hacer sus cuadrículas en 56 también. A partir de ahora todo va a ser el sistema 84. Vamos a seguir, este es nuestro nuevo marco de referencia. A partir de julio, la cuadrícula va a ser la misma, de 100 hectáreas, o sea, de 1000 metros por 1000 metros. Lo que va a cambiar es el elipsoide, ya va a ser el elipsoide WGS 84. Las coordenadas van a seguir siendo las coordenadas UTM y vamos a seguir tomando como referencia la cuadrícula de la Carta Nacional para efectos de tomar como referencia para solicitar concesiones mineras. A partir de julio, ustedes compran su carta en WGS 84 y si no tienen plata para comprar cartas, a través del GeoCadMin, ¿no?,
van a poder superponer esta información y poder formular sus petitores mineros, pero ya en el sistema WGS 84. Las cuadrículas van a estar disponibles, ¿no? Entonces, como vemos acá, se va a mantener la simplicidad del sistema antiguo, ¿no? Cuando se hizo el sistema de cuadrículas fue justamente para que ustedes rápidamente puedan solicitar concesiones mineras. No necesitan tener un ingeniero o un geodesta, un topógrafo. Simplemente cogen su carta, hacen su cuadrillado y ahí pueden solicitar las concesiones mineras en el sistema WGS 84. También esta ley 30428 dispone que se crea el nuevo sistema de cuadrículas en el sistema 84. La cuadrícula se divide de 100 hectáreas, o sea, de 1000 metros por 1000 metros, parecida, igual a la anterior. Pero acá en el tercer punto nos obliga al INGEMET a transformar las coordenadas UTM de los vértices de petitores mineros, de concesiones mineras, de beneficio, de labor general y de transporte minero. Es decir, en este momento nosotros ya hemos hecho este informe, o sea, ya hemos transformado las coordenadas de los 45.000 derechos mineros. Pero, de acuerdo a la ley, nosotros en este momento no podemos hacerla pública. ¿Por qué razón? Porque esto tenemos que presentarlo al Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas tiene que aprobar estas coordenadas y publicarlas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, les puedo adelantar que hemos hecho en el INGEMET. Hemos tomado como referencia, como les mencioné, los parámetros de Hayes, o los parámetros de los 13 parámetros oficiales para transformar coordenadas del sistema 56 al sistema 84 de todos los derechos mineros. ¿Cuáles son los parámetros? Acá tienen ustedes para las 11 zonas catastrales. Cada zona catastral tiene sus parámetros para transformar coordenadas. Acá está, por ejemplo, para las concesiones mineras, ya hemos transformado de las 45.000 concesiones, ¿no? Les hemos dado sus coordenadas en el sistema 56 y acá están sus coordenadas en el sistema 84. ¿Cuál va a ser el trabajo de ustedes? Verificar que no nos hayamos equivocado, ¿no? Pero como les mencioné, no se preocupen porque ustedes, sin quererlo, ya han venido trabajando en el sistema 84. Cuando ustedes han entrado al Google Earth, al GeoCadMe por internet, no han estado viendo el catastro en 56, sino han estado viendo el catastro en 84. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que se mantiene la misma uniformidad, se mantiene la colindancia entre derechos mineros. Entonces, se mantienen los mismos principios, ¿no? Lo único que va a cambiar es, digamos, la cuadrícula, ¿no? Acá tenemos para concesiones de beneficio transformadas, también acá sus coordenadas PESAT 56 y sus coordenadas WGS 84. Acá tenemos también para las concesiones de transporte minero. En el caso de transporte minero, por ejemplo, la concesión de transporte minero más grande, más importante, digamos, es la que viene de Antamina. Viene desde Antamina hasta Guarmey, el mineroducto, ¿no? Entonces, para este efecto se da las coordenadas del punto inicial y las coordenadas del punto final. Y después, cartográficamente, se determinan la ubicación de estas concesiones, ¿no? También tenemos otra información adicional, coordenada de denuncias y concesiones mineras, a que se refiere la disposición complementaria de la ley 30428, ¿no? Son concesiones mineras que, por ejemplo, están en el Poder Judicial, en algún litigio, entonces todavía no se ha resuelto. Entonces se les va a transformar las coordenadas de esos derechos mineros, ¿no? Y también van a ser publicados. Y finalmente tenemos acá en el anexo 7 del informe las concesiones con medida cautelar, ¿no? Luego también esta ley indica
que mediante decreto supremo el Ministerio de Energía y Minas va a oficializar las coordenadas UTM WG84 obtenidas de la transformación. Los 7 anexos que les he mostrado ya los tiene en este momento el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, ellos tienen que oficializar mediante decreto supremo este informe. Y en ese informe también está la metodología que nosotros hemos aplicado para transformar estas coordenadas. Ese informe también va a ser público, ¿no? No lo puedo adelantar porque todavía el Ministerio puede observarnos y tendríamos que corregirlo y adecuarlo, ¿no? Entonces, ya este informe también lo tiene el Ministerio de Energía y Minas. Luego, ¿qué va a pasar? Una vez que oficialice el Ministerio de Energía y Minas, va a haber publicidad de estas coordenadas 84 en la página web del Ministerio de Energía y Minas y en la de Ingemet. Entonces, todo, así como ustedes actualmente ven el padrón minero, que están todos los derechos mineros, van a poder ver algo similar, pero con coordenadas tanto en el sistema 56 como en el sistema 84, ¿no? Luego, si ustedes tuvieran dudas o verifican que nuestra transformación no es la correcta, tienen el plazo de 2 meses después de la publicación para observar estas coordenadas, ¿no? Yo creo que no va a ser necesario, ya no gasten su platita, ¿no? Confíen en el Ingemet. Luego tenemos derechos mineros pesar 56 transformados 84, también mantienen coordenadas 56. Esto es lo que les decía, que es la mejor garantía para ustedes, porque sus derechos mineros van a tener 2 juegos de coordenadas, las 56 y las 84, y ambas van a tener valor, sobre todo las 56, que de acuerdo a la ley de catastro tienen valor jurídico, ¿no? Entonces, a partir de una vez que se oficializan estas coordenadas, va a haber dualidad de valores. Los nuevos derechos mineros solicitados en 84 contarán con coordenadas en PESAT 56 siempre que se superpongan a derechos PESAT 56. Nosotros vamos a tener que trabajar con los 2 sistemas por ahora. El sistema 56 para fines de evaluación y para fines de otorgar concesiones mineras, ¿no? Esto también es la figura. Por ejemplo, si esta cuadrícula que estaba en el 56, ¿no? Si ustedes quieren solicitar lo que está alrededor, van a tener que hacerlo bajo el sistema 84, ¿no? Entonces, prácticamente van a superponer a su petitorio antiguo. Y después pueden ustedes hacer una acumulación y ya eliminar ese derecho minero que está en medio, por ejemplo, ¿no? Otra cosa importante es que todos estos derechos mineros que se van extinguiendo van a, digamos, a formar parte de la cuadrícula anterior. Entonces, solamente se va a poder solicitar el área que queda externa, ¿no? Bajo el sistema WGS 84. Entonces, esto nos va a permitir la supresión progresiva de superposiciones gráficas, y en el futuro esperamos que todo esté ya a partir de julio en el sistema WGS 84. Tenemos otro catastro que conocemos como áreas restringidas. También formamos parte de un sistema nacional. También esto va a facilitar, porque ya COFOPE tiene 84, las municipalidades están trabajando en el sistema 84. La misma Dirección General de Minería, cuando ustedes solicitan su planta de beneficio, ya está en WGS 84. Los estudios ambientales también están en WGS 84. Entonces, les va a permitir facilitar este tema de ordenar sus derechos mineros. También ustedes tienen herramientas para ver por internet. Ustedes a través de internet pueden entrar al SIDENCAT, y en el SIDENCAT pueden ver todos los expedientes mineros de cualquier persona natural o jurídica. Por ejemplo, si quieren saber el derecho de Juan Pérez, entran al SIDENCAT, ponen Juan Pérez y les sale toda la lista de derechos mineros. Y si quieren copiar los expedientes, también está el archivo en PDF. Entonces, todo el Ingemet ha trabajado
de manera transparente y todo el catastro actualmente y los derechos mineros ustedes pueden visualizarlos y pueden tenerlos en su oficina. No es necesario que vengan acá al Ingemet, ¿no? Acá hay una serie de consultas, ustedes también pueden ver reportes. Otra herramienta importante es que estos derechos mineros también se pueden ver a través del catastro. En nuestras oficinas de atención al público ya ustedes van a tener toda nuestra información en el catastro minero nacional en el sistema WGS84. Nosotros, para efectos de nuestro sistema, antes estábamos en el ArcView, ahora estamos trabajando con el ArcGIS, ¿no? Acá están otra herramienta que tienen ustedes por internet es el GeoCadmin, al que también pueden acceder a más de 100 capas de información. Lo que estamos en este momento trabajando es tener la base, estos derechos mineros extinguidos. Vamos a tratar de colocarlos acá como una capa de información más para que ustedes puedan superponerlo al catastro y puedan solicitar las concesiones, las áreas libres que quedarían, ¿no? Pero ya bajo el sistema de cuadrículas WGS84, ¿no? Entonces, este catastro está por internet, incluso ustedes pueden tenerlo también a través de sus equipos celulares y ha merecido varios premios gubernamentales. Voy a pasar rápidamente a... Hay un tema que a ustedes les interesa un poco más, que es el sistema de la transformación. Este sistema de la transformación nosotros lo hemos venido haciendo, como les mencioné, desde 1995. Es un proceso que ya tenemos la experiencia necesaria y tenemos presentaciones desde esa época que las hemos venido actualizando. Entonces les voy a mostrar de una manera rápida. Esto, por ejemplo, es una presentación que hacíamos en el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, ¿no? Pero que la he actualizado para que ustedes vean todo este proceso de transformación que hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, de una manera rápida, vamos a poder ver cómo desde 1992 el Registro Público de Minería ya se preparó y el INAC para dar coordenadas, para trabajar con coordenadas. En el 92 nosotros trabajábamos con la red antigua, con la red PSAT 56, porque todavía no había los GPS, no había el sistema WGS84 cuando se empezó a otorgar concesiones mineras, ¿no? Sin embargo, a partir en nuestro marco de referencia era el PSAT 56 en esa época y el elipsoide internacional. Otra cosa importante es que en esta época toda la red antigua, como les mencioné, esta es la red antigua, antes de 1992, toda estaba en PSAT 56, entonces era lo oficial en aquel entonces. Sin embargo, recién a partir de 1993, a partir de este proyecto Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, CIRGAS, a ustedes, si les interesa documentar, conocer mejor la historia, entren a esta página de CIRGAS. Ahí está toda la historia, cómo empezó a usarse a nivel de América el sistema WGS84 y cómo en el Perú, recién a partir de 1993, mediante un acuerdo de CIRGAS, se trazan objetivos. El primer objetivo fue definir un sistema de referencia geocéntrico tridimensional, determinar cambios del marco de referencia con respecto al tiempo y definir y materializar un sistema de referencia vertical único con alturas físicas y geométricas consistentes. Entonces, este sistema CIRGAS recién se empezó a materializar a partir de 1995 en toda América del Sur, este sistema geocéntrico. Y los primeros puntos que se establecieron en el Perú fueron 4 puntos, ¿no?, que se establecieron en la primera campaña que hizo este proyecto CIRGAS a nivel de América. ¿Y dónde se establecieron estos puntos?
se establecieron en Arequipa, en el Observatorio de la NASA, en Lima, en Iquitos y en Piura. Fueron los primeros 4 puntos que estuvieron en el sistema WGS-84. Luego, nosotros en el INGEMET, el Registro Público de Minería, en el año 95 empezó a hacer su trabajo, su red geodésica minera. ¿Qué hicimos? Cogimos los puntos de primer orden de la red geodésica clásica que tenían estas características, que eran señales de primer orden, que eran señales de Laplace, que tenían observaciones astrogeodésicas, tenían cota geométrica y estaban distribuidas geométricamente en forma homogénea, o sea, figuras, ¿no? Y mediante estas figuras nosotros hicimos levantamientos con equipos GPS simultáneos para darle coordenadas en el sistema WGS-84. Pero necesitábamos un punto que tenga los 2 juegos de coordenadas, el 56 y el 84. Y ese punto que cumplía ese requisito era la estación satélite que se ubica en Arequipa, que tenía los 2 juegos de coordenadas 56 y 84. Entonces, a partir de este punto, nosotros le dimos coordenadas en WGS-84 a toda nuestra red geodésica minera. Y acá vemos cómo ese punto satélite tenía valores en el sistema 56 y tenía valores en el sistema 84. Entonces, esto nos permitió empezar a realizar levantamientos con el apoyo del Instituto Geográfico Nacional, con el apoyo del Instituto Geofísico del Perú, para simultáneamente estacionarnos, por ejemplo acá, 5 equipos GPS a la misma hora para realizar tomar los valores en WGS-84 de esta figura. Y luego esto se repetía en esta figura y así sucesivamente. Y para esto nosotros trabajábamos con equipos de alta precisión de doble frecuencia. Como no contábamos con los equipos necesarios, tuvimos que hacer un acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional y con el Instituto Geofísico del Perú para dar coordenadas en el sistema WGS-84. ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación? En primer lugar, tratamos de buscar un parámetro único para todo el país. Pero al usar este parámetro único, tomamos como referencia este parámetro establecido por el Servicio Geodésico Americano, ¿no? Y vimos que arrojaba, al momento de transformar coordenadas, arrojaba discrepancias que variaban entre 9 metros a 12 metros aproximadamente. Entonces, en esa época dijimos, el catastro debe ser con precisión de más o menos 2 metros, ¿no? Entonces no se podía usar un parámetro único para todo el país. Acá está ese parámetro único que existía en ese momento, que tenía de precisiones de más o menos 6 metros, más o menos 8 metros y más o menos 12 metros para todo el territorio nacional. Entonces, para poder mejorar la precisión, entonces dividimos el país en 5 franjas: la zona norte, la zona centro-norte, la zona centro-sur y zona sur. Y bajamos los errores en la transformación, ¿no? Por ejemplo, acá están dentro del submetro. Sin embargo, en algunos casos se superaban los 2 metros. Entonces vimos que todavía no era preciso este sistema para transformar coordenadas. Finalmente se decidió por las zonas catastrales. Cada zona catastral tiene 3 grados por 3 grados. ¿Se acuerdan que cada carta nacional tiene medio minuto por medio minuto, ¿no? Entonces acá están las cartas nacionales. Cada zona catastral, las que tienen parámetros oficiales son las que están con color amarillo. Estas zonas que están con blanco, donde no había la red geodésica, no tienen parámetros de transformación oficiales. Se tuvieron que hacer figuras en cada zona catastral para determinar parámetros de transformación
realizando levantamientos geodésicos. Y finalmente hubo algo que nos cambió la metodología, ¿sí? Fue que en 1996 se empezó a aprobar esta red geodésica del IGN en el sistema 84. Vimos que los resultados que habíamos obtenido nosotros como red geodésica minera coincidían con los que había obtenido el IGN. Entonces dijimos, vamos a trabajar a partir de ahora solamente con los valores del Instituto Geográfico Nacional. Entonces, los parámetros de transformación se han determinado tomando como referencia no la red minera, sino la red geodésica nacional en el sistema WGS 84, ¿no? Entonces, acá están los parámetros de transformación de todas las zonas catastrales. Existen diferentes métodos para transformar coordenadas. Por ejemplo, acá está el del Defensa Mapping, el del Instituto Geográfico Nacional. Acá están nuestros parámetros de 13 parámetros. Entonces, si ustedes dudan, por ejemplo, se puede comparar con un punto cualquiera. En este caso se cogió la estación satélite y se observa que los que tienen mayor precisión al transformar son los parámetros del INAC, los parámetros nuestros. Entonces, esto nos dio la garantía de que nuestro trabajo estaba bien. Y este trabajo también fue oficializado por el Instituto Geográfico Nacional. Esa es otra garantía para ustedes de que las fórmulas son las correctas, ¿no? Y finalmente, acá ustedes tienen los valores en el 56, tienen los valores en el 84, y si quieren realizar transformación de coordenadas, solamente tienen que seguir estos 6 pasos. Hacerlo, la transformación, hacerla matemáticamente es un proceso muy largo, muy engorroso, muy complicado. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿No? Convertirlo en software. Entonces, acá está el software que se ha hecho para transformar coordenadas, ¿no? Entonces, el software nos pide la coordenada de entrada, cuáles son las coordenadas en el sistema 56, cuál es la zona geográfica, 17, 18 o 19. Luego, estos ya son ya valores ya obtenidos, ¿no? Conocidos, los elementos del elipsoide. Acá viene el proceso de transformación de coordenadas, todas las fórmulas, pero ya convertidas en programa. Acá están los parámetros por zona catastral, los 13 parámetros. Y finalmente se sigue todo este proceso hasta obtener las coordenadas en el sistema WGS 84. Entonces, este software, una vez que se oficialice el informe del INGEMET, que transforma las coordenadas, va a estar al servicio de ustedes, ¿no? Una vez que se oficialice, de tal manera de que ustedes puedan no solamente transformar sus coordenadas de las concesiones actuales, sino de algún proyecto que tengan dentro de sus empresas, ¿no? Entonces, el software es muy sencillo. Acá vemos en el software, les dice, escogen la opción transformar coordenadas WGS 84 a PESAT 56, pero también pueden coger el inverso de PESAT 56 a WGS 84. Entonces ustedes escogen la opción, ingresan los valores y el software pone acá la opción transformar y van a obtener los resultados correspondientes. Este software ya va a estar al servicio, como les mencioné, cuando se oficialice nuestro trabajo de investigación. Actualmente, a manera de resumen, hemos transformado coordenadas de 45.183 derechos mineros vigentes del sistema 56 al 84. También se ha transformado coordenadas de 265 plantas de beneficio a nivel nacional. Algunas de ellas ya tienen coordenadas 84. Solamente hemos transformado las concesiones de beneficio que tienen coordenadas en el sistema 56, ¿no? La idea es
que si ya el Ministerio les dio coordenadas 84, ya no tenemos por qué recalcularlas, ¿no? Solamente vamos a transformar las coordenadas que están en el sistema 56. Las concesiones de transporte minero, también las que están en el 84, ya no las vamos a transformar, solamente estamos transformando las coordenadas que están en el sistema PESAT 56. Entonces, como esta herramienta va a estar también al servicio de ustedes, pero una vez que se oficialice nuestro trabajo de investigación. Eso es todo. Muchas gracias.